Hola, seguimos platicando de física elemental. Ya hace un momento coloqué un ejemplo de la diferencia entre un punto de vista cinemático y un punto de vista geométrico. La diferencia física es mucha, porque con un punto de vista cinemático tenemos a nuestra disposición una parábola sobre el tiempo, una metáfora sobre el tiempo, una manera de razonar con ayuda de la variable temporal. En cambio, cuando utilizamos nada más la geometría, pues ahí estamos viendo no la curva en su despliegue temporal, sino en la curva estática, algo así como el realismo estático de los griegos, es la geometría analítica. Pues bien, eso es lo que necesitamos saber. Hoy estoy aquí para ponerles a su conocimiento un conjunto más de libros de geometría analítica, libros interesantes por sí mismos. Vamos a empezar con el primero. Miren, este de Bourdon se llama Aplicación del álgebra a la geometría de Bourdon. Este libro tiene algo muy interesante. Trata todos los temas necesarios para la geometría analítica, así como una clasificación de las curvas algebraicas de segundo grado, que eso es lo que son las cónicas cuando se los ve desde el punto de vista del sistema de coordenadas. Son una superficie cuadrática en dos variables. Esos son las cónicas a final de cuentas. Y este libro trae algo interesante, trae 150 páginas de notas de Gaston Darboux, donde digámoslo así, pone al día el texto de Bourdon y nos habla de la aplicación de los determinantes, del uso de los invariantes en la geometría analítica, de los invariantes y de los polinomios cuánticos que introdujo Cayley. Nos habla de todo eso en este librito tan interesante de Bourdon. Acá tenemos otro, este es mexicano, es el volumen 2 de un curso de matemáticas, curso elemental de matemáticas, que tiene una leyenda muy interesante. Los autores son Joaquín de Mier y Terán y Francisco de Chavero. Traducido del francés y arreglado para el uso de los colegios de la República Mexicana por Joaquín de Mier y Terán y Francisco Chavero. Comienza con la geometría elemental, la geometría sintética, lo que todos debimos haber aprendido en la primaria o en la secundaria, lo que son los poliedros, lo que son las figuras geométricas, las líneas geométricas, todo eso elemental, algunas áreas, el área del cuadrado, el área de la circunferencia, áreas elementales, área de una pirámide, cosas de esas. Luego viene la geometría analítica. En este libro, la geometría analítica recibió un tratamiento similar al de Bourdon, quizás hasta sacaron las cosas del libro de Bourdon, pero es un libro muy interesante que debe de estar en todos nuestros estantes. Este otro de Sonetti Frontera, Geometría Analítica, este libro de Geometría Analítica usa mucho las transformaciones de coordenadas. Todos sabemos que la ecuación cuadrática en dos variables se puede reducir por rotaciones. Cuando vemos ecuaciones diferenciales parciales, la clasificación de ellas en elípticas, hiperbólicas y parabólicas resulta de una transformación no lineal de coordenadas. En este caso basta dejar correr, basta dejar que actúe el grupo de las rotaciones sobre el espacio para reducir la ecuación cuadrática de segundo orden de la geometría analítica a sus formas canónicas, es decir, a la elipse, a la hipérbola, a la parábola, a la circunferencia, incluso al punto. Eso es lo que vemos en este libro. Trae algo interesante desde el momento en que utiliza mucho los sistemas de coordenadas y las transformaciones de coordenadas, termina por introducir la parametrización que dio Euler al grupo de las rotaciones. Obviamente no utiliza la palabra grupo, pero utiliza lo que se conoce en la mecánica como ángulos de Euler. Si nosotros vemos el tratado de Darboux de geometría de superficies, también comienza con la parametrización de Euler del grupo de las rotaciones. Eso es algo al parecer muy común y eso viene en este libro de Sonetti Frontera, los ángulos de Euler en la geometría analítica. Bueno, aquí tenemos otro interesante, de Briot y Bouquet.
Geometría analítica. Este no trae los ángulos de Euler. Es un tratamiento más convencional, más parecido al horripilante Lehmann, más parecido al que vimos en otra sesión, el de Osgood, y así sucesivamente. Casi todos traen lo mismo. Estos traen un poco más de contenido porque son un poco más viejos. De ellos se hace la transposición. Muchos de sus autores eran geómetras que hoy día son de mucha nota. Darboux es un geómetra de mucha nota. Briot tiene un libro de las funciones elípticas. Bouquet tiene un tratado de teoría del calor. Obviamente casi nadie se acuerda de ellos porque pues tanta transposición se hace de los textos y de los artículos en revistas que terminan por ser patrimonio común de la humanidad y sus autores se olvidan. Bueno, aquí tenemos uno que autor no debemos olvidar, Geometría analítica. Esta es una edición mexicana de un señor que se llama Manuel Ramírez, de 1902. Está impreso en la tipografía económica en la Ciudad de México. Este libro de Manuel Ramírez también discute los ángulos de Euler. Es un tratado para las preparatorias de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y encontraban interesante el uso de los ángulos de Euler para tratar problemas de geometría analítica. ¿En cuántos de los cursos que se nos dan hoy día de geometría analítica se decide utilizar los ángulos de Euler? La pedagogía echa a perder muchas cosas. El ir tratando de simplificar demasiado porque los estudiantes nada más pueden entender cuando hay muchos colores y fotografías, pues realmente destruye el contenido de los textos y destruye la enseñanza, y por eso pues los libros de hoy día son prácticamente álbumes de fotografías con un poco de texto y 2 o 3 ecuaciones muy sencillas. Bueno, pero pues eso es lo que nos dice la pedagogía, por eso no creamos en ella. Tratemos de que nuestra educación sea el resultado de nuestras elecciones. Tenemos que considerar la escuela simplemente como un trámite que hay que pasar, una muela que hay que sacarnos, pero no creer que de allí vamos a aprenderlo todo. Tenemos que ser capaces de autoeducarnos. El fin de la educación es que uno se autoeduque. El fin de las escuelas es que se vuelvan innecesarias. Muchísimas gracias.